Has estado un tiempo desarrollando una actividad y aún no te has dado de alta, ¿eh? Bueno, vamos a resolverlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Marabé, soy asesor fiscal, laboral y contable y en este vídeo te voy a contar por qué te tienes que dar de alta como autónomo y sobre todo, cuándo te tienes que dar de alta como autónomo. Porque sí, es así, o sea, hay muchísima gente que está desarrollando una actividad, está empezando y todavía no se ha dado de alta. Es lo más normal del mundo, no te tienes que preocupar. Todo el mundo empieza así y no hay ningún problema en ello. Entonces, te voy a contar en este vídeo cómo te tienes que dar de alta y por qué te tienes que dar de alta y en qué momento sobre todo. A ver, lo primero que necesitas saber es en qué momento te tienes que dar de alta como autónomo. A ver, esto es algo que crea mucha controversia y que la gente está muy cansada de leer por internet que no hace falta que te des de alta como autónomo hasta cierto punto y demás. A ver, te explico. La cuestión es, tienes que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es la habitualidad de tu actividad y lo segundo, los ingresos. Lo primero que tienes que saber es que siempre te tienes que dar de alta como autónomo si tu actividad es habitual. Es decir, si yo estoy haciendo un trabajo y lo hago habitualmente todos los días o cada X tiempo, pero es un trabajo normal y es la estacionalidad habitual de mi trabajo, me tengo que dar de alta como autónomo. Eso para empezar. Esa es la primera regla, que sea habitual. Si es habitual, no te lo pienses, tienes que darte de alta como autónomo. Y lo siguiente es la cantidad de ingresos que tengas. Sí que es verdad que por debajo del salario mínimo interprofesional se supone que no te tendrías que dar de alta como autónomo en seguridad social. Tenemos esas dos cosas, la habitualidad y el volumen de facturación, pero no es lo único. Hay mucha controversia, hay mucha gente se equivoca por el tema de que tienes que darte de alta, cuando te das de alta como autónomo, en dos entidades diferentes. Una es Hacienda y la otra es Seguridad Social. Aquí el problema está en que mucha gente se cree que tú te das de alta y ya está, te das de alta en un sitio y punto. No, te estás dando de alta en Seguridad Social y Hacienda y hay diferencias entre ellas. Para darte de alta en Seguridad Social, los requisitos son esos que te comentaba, que tu actividad sea habitual y que ganes más del salario mínimo interprofesional. Si tu actividad es así como te estoy comentando, entonces deberías darte de alta en Seguridad Social. Pero en Hacienda es diferente. En Hacienda te tienes que dar de alta desde que ingresas el primer euro. Sí que es verdad que mucha gente no lo hace y no pasa nada, ¿vale? Es verdad, pero tienes que saberlo. Te tienes que dar de alta desde que ingresas el primer euro y ese euro se tiene que declarar en Hacienda, en tu declaración de la renta y en el IVA. Por lo tanto, sí que se crean muchas dudas en este sentido por esto, porque son dos altas, no una. Entonces, tienes que tener en cuenta varias cosas. Si estás desarrollando una actividad, lo primero que tienes que hacer es darte de alta en Hacienda. Otra cosa será Seguridad Social, pero en Hacienda te tienes que dar de alta y presentar los impuestos. Porque si no te das de alta en Hacienda y tienes ingresos, te los podrían reclamar. No es lo más normal del mundo, no lo he visto hacer nunca con pequeñas cantidades, pero no te la juegues, no lo hagas y si tienes algunos ingresos, date de alta en Hacienda. Y por otra parte es lo que te decía, tienes Seguridad Social, que en Seguridad Social sí que tienes que tener en cuenta la habitualidad y los rendimientos que sean mayores al salario mínimo, que ahora mismo, en el momento de la grabación, son 1.080 euros. Por lo tanto, ya sabes, los requisitos, habitualidad, más del salario mínimo interprofesional y, sobre todo, desde el primer euro dado de alta en Hacienda. A partir de ahí, no deberías tener ningún problema. Y ya está, ha sido un vídeo muy cortito, ya te digo, simplemente quería aclarar estas dudas porque creo que es algo muy importante para empezar y que mucha gente duda. Así que ya sabes, si estás haciendo una actividad, hasta que no superes los 1.080 euros, puedes estar bastante tranquilo. Sí que es verdad que si es habitual, deberías darte de alta y sobre todo, ojo con Hacienda, que no tengas esos ingresos porque eso sí que te lo podrían revisar. No lo he visto nunca, pero podría ser que lo hicieran. Así que ya sabes, espero haber resuelto tus dudas, espero haberte ayudado. Si es así, ya sabes, dale un like a este vídeo que me anima mucho y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más vídeos como este. Espero haberte ayudado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!